Hola Nikki, Hola, Juego, ¿cómo estás? bien, bien. Ay, bueno, hay que elegir un tema para el trabajo de historia. Cierto. ¿Te molesta si pongo un poco de música para la inspiración? Dale, dale, mientras tanto tiramos algunas ideas. ¿A vos se te ocurrió algo? Sí, sí, yo tengo varias propuestas. A ver, decime alguno. Bueno, uno de los temas que me gustaría hablar es el surrealismo. ¿Y qué podríamos poner? Así ya lo voy anotando. Bueno, te digo. Comencemos por el principio. En la Europa, en 1917, en el dadaísmo, surgieron los inicios del surrealismo. André Breton, quien fue el gurú del surrealismo, redactó, anunció y definió el surrealismo. Él se había unido al dadaísmo, pero decidió que había que continuarlo con una base teórica sólida. Quería unir los pensamientos de Rimbaud, Marx y Freud. De Freud particularmente interesaba sobre todo su investigación sobre el importante papel del subconsciente en el comportamiento humano, y por tanto en su faceta creativa. Nace así el surrealismo, que según su líder, textualmente, cita, se basa en la creencia en la realidad superior de ciertas formas de asociación desdeñadas hasta la aparición del mismo y en el libre ejercicio del pensamiento. Tiende a destruir definitivamente todos los restantes mecanismos psíquicos y a sustituirlos en la resolución de los principales problemas de la vida. Con fundamento en la escritura, el surrealismo es el automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar de cualquier modo el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. Influidos por el dadaísmo y las teorías de Freud, los surrealistas empezaron a dejar el subconsciente en trabajar, ya fuera mediante escritura, pintura automática, por plasmar sueños, por regresar a la infancia, ser libre, espontáneo, todo eso. Acceder al subconsciente significaba mostrar pensamientos y deseos indecorosos, plasmar imágenes chocantes para exponer la depravación del ser humano, disfrazado de civilizado simplemente por ser una sociedad burguesa. En sus comienzos y por mucho tiempo se reunió en torno a la figura de pintores como Dalí, Miró y René Magritte, entre otros. Giorgio de Cherico, fundador de la escuela metafísica, es considerado uno de los mayores antecedentes del movimiento surrealista. En sus obras logra crear un espacio extraño, atemporal, donde parece que se puede encontrar la calma y el silencio. Las imágenes son representadas con un tamaño antinatural y desproporcionado. Estas obras tienen como finalidad crear espacios sugerentes en los que el receptor contribuya a recrear el sentido definitivo de lo que se representa. Bueno, para resumir y centrarnos en lo artístico, en sus comienzos el surrealismo era un proyecto esencialmente literario, pero poco a poco se fue desplazando hacia las demás disciplinas artísticas, pintura, escritura, fotografía, cine, etc. Como eso el subconsciente es algo personal, no hay un estilo surrealista. Cada autor lo vive a su manera, pero podemos distinguir en líneas generales dos formas de arte surrealistas bien marcadas. Una automática, espontánea y fluida, con universos figurativos propios, y otra naturalista que muestra con figuración, a veces hiperrealista, el mundo de los sueños y el inconsciente. El arte surrealista suele ser incongruente y muy original, en el sentido que el artista muestra la faceta más individual, aunque es curioso pues que el arte surrealista tiene algo universal, todos lo podemos entender, hasta un niño podría captar lo que es surrealista y lo que no. Con el movimiento ya establecido en los años 30 y con los más extraordinarios artistas apoyándolo, Breton se convirtió en una especie de papa. Tan celoso era de la pureza de su teoría que realizaría purgas a todo aquel que cuestionara sus postulados. Serían expulsados del movimiento figuras tan brillantes como Dalí. Entonces, ¿qué te parece? No es mala idea, pero ¿sabés? Estoy investigando y a mí me gustaría hablar sobre el expresionismo. ¿Tenés información sobre eso? A ver, contame algo. Sí, sí. El expresionismo fue un movimiento de vanguardia caracterizado por la representación subjetiva, distorsionada y deformada de la realidad. Lo que me gusta de esta corriente es que se adentra en lo más profundo de los sentimientos, ideas y emociones de las personas, sin miedo a representar temáticas oscuras y tabús para la época, como la soledad, la miseria, el pesimismo y la muerte, los cuales se ven representados por colores y mezclas imponentes. Los artistas empleaban paletas de colores fuertes y expresivas, y trazos exagerados y deformados.
Utilizando estas dos técnicas, estos fusionaban la ridiculización de la misma sociedad con la expresión de su espiritualidad. Además, este movimiento tenía varias características. Por ejemplo, una era la luz y la perspectiva que quedan en segundo plano, alteradas de manera intencional. La otra es la improvisación de las pinturas, porque los artistas expresionistas no realizaban ningún trabajo previo a su obra final. Y por último, una preponderancia de la figura humana y sobre todo un gran interés por los desnudos femeninos como representación del alma. Igualmente, la superposición de los paisajes urbanos, la naturaleza y el mundo onírico refuerzan el significado emocional de las obras. Los expresionistas abstractos mantienen el precepto de la sola pintura, de un mandato de absoluta sinceridad y de la creencia en el artista como individuo que se expresa a través del plano pictórico, el gesto y la acción física. El expresionismo también refleja el desengaño y la crítica de los artistas hacia la sociedad burguesa de la época. La ausencia del arte de este tipo de representación subjetiva del mundo inspiró la creación de dos grupos expresionistas de notable influencia en los diferentes estilos del movimiento. Uno de ellos fue Die Brücke, o El Puente, creado en 1905. Sus objetivos son los propios del expresionismo, pero como grupo particular se centrarán en la consecución de un arte nacional ligado a su propia historia, realizar una crónica de la vida cotidiana y sus significados, desligarse de la educación oficial y unirse contra la sociedad burguesa. El grupo fue planteado con unos objetivos claros y normas explícitas, como por ejemplo se realizaban reuniones semanales en donde se dibujaba y se discutía sobre temas estéticos sociales. También se estableció el objetivo común de conseguir una comunidad de artistas. Después, las obras que se exhibían tenían que ser aprobadas por todo el grupo y se tenía que exponer en grupo. Aunque en 1913 la crónica de Kirchner provoca la disolución de este grupo de artistas. Y el otro grupo fue Der Blue Reiter, o El Jinete Azul, creado en 1911. A todos ellos le unía su interés común por el arte medieval y primitivo, así como los movimientos coetáneos del fauvismo y el cubismo. Defendían la opinión de que cada persona posee una verdadera vivencia o experiencia interna y externa, que se dan de la mano gracias al arte. En 1910, antes de la primera exposición del colectivo de artistas, surge el manuscrito del ensayo de Kandinsky, de lo espiritual en el arte, que el artista publicaría 2 años más tarde. El paisaje de lo material a lo espiritual para Kandinsky se va a hacer absolutamente abstracto. El artista busca una esencia espiritual de la realidad. Siguiendo la crítica al materialismo de su época, Kandinsky encuentra la justificación para clausurar la tradición renacentista. ¿Pero no se parece un poco al informalismo? No, nada que ver. De hecho, el informalismo es un movimiento artístico que abarca todas las tendencias abstractas y gestuales que se desarrollaron en Europa durante la Segunda Posguerra Mundial, en paralelo con el expresionismo abstracto, el cual fue estadounidense y fue bautizado por Eduardo Criot, el cual fue su principal ideólogo. La diferencia principal entre el informalismo y el expresionismo abstracto, además de lo geográfico, es que el informalismo es quizás más poético, más íntimo que los épicos lienzos de los expresionismo abstracto americano. También más estático y más discreto. No tiene una personalidad tan consistente de su impacto en el arte. Los artistas impresionistas exploran la expresividad y privilegian la improvisación y el azar de la composición. Se caracteriza por su persistente experimentación con la iluminación. El manejo de la luz se considera como un factor crucial para alcanzar la belleza y balance de la pintura. Los cuadros impresionistas se construyen técnicamente a partir de manchas vastas de colores, las cuales actúan como puntos de una policronía más amplia, que es la obra en sí. Por ello, al observar los lienzos es necesario tomar cierta distancia para que aparezcan las luces, sombras y figuras. Dentro de él se distinguen diferentes corrientes, como la abstracción lírica, la pintura amatérica, la nueva escuela de París, el tachismo, el espacialismo o el art brut. Lo que une a los pintores de este estilo es la intención de reproducir escenas de la vida diaria en un modo creativo. En la mayoría de ocasiones se puede distinguir claramente por su estética, imágenes desenfocadas y obras de apariencia inacabada. Estos pintores han demostrado que se pueden crear arte mirando lo mismo de distintas maneras, en lugar de buscar un paisaje u objeto diferente cada vez. De esta manera, respondían a la polémica social del momento. Se puede crear un orden para todos por igual.
pidiendo a cada grupo social su colaboración en lugar de poder pase de un grupo político a otro. Me parece bastante interesante. Si no, también tenía como opción el fauvismo. El fauvismo, pero a ver, yo de ello no sé mucho. No te preocupes, yo te lo explico. El fauvismo, también conocido como fauvismo, fue un movimiento pictórico que tuvo origen en Francia entre los años 1904 y 1908. Fue un movimiento donde se usaban e incluían características de movimientos artísticos próximos. En su espíritu de transformación, el grupo quería ir más allá de lo logrado en la pintura, razón por la cual fueron vanguardistas. Algunos consideran como el líder de este movimiento a Henri Matisse y André Derain. Los fauvistas se destacaron por el uso salvaje del color como forma de expresión. Distorsionan las formas y los colores y elegían las pinceladas por sus cualidades emotivas. Rechazaban la tradición de pintura ilusión, con la perspectiva, la profundidad, el tono y textura, tenían un tinte violento, con el que rechazaban los convencionalismos y tradiciones de los movimientos anteriores, especialmente contra el impresionismo, por eso las pinturas cargadas de color. El fauvismo era un arte no muy bien definido, pero expresaban experiencias personales de los pintores, quienes cargaban con frescura y espontaneidad sus obras. El color no se usaba con fines descriptivos, sino para transmitir impresiones, sensaciones y sentimientos. Este estilo nuevamente lo que busca es una gran intensidad emocional con una simplificación de elementos. La apariencia del modelo es secundaria, lo central es la personalidad del sujeto y su esencia. Los temas más cotidianos en este tipo de arte son personajes en interiores, retratos, naturaleza muerta, paisajes muy hermosos, las máscaras africanas y las estatuas. El repudio de la crítica convirtió al fauvismo en el grupo de vanguardia en París, aunque luego se extendió a otros países. Poco tiempo después, Maurice de Vlaminck se unió al fauvismo de Matisse y Derain. El color es la clave, directamente del tubo y aplicándolo en toques rápidos y vigorosos, dotando a la obra de una sensación de espontaneidad y con fuerza expresiva. Y te voy a describir un poquito los principales exponentes del fauvismo porque me parece importante. Henri Matisse fue el líder y máximo expositor de este movimiento artístico. Sus obras fueron planas, donde el color prima incluso con el uso exagerado. El artista francés recibió reconocimiento internacional logrando la aprobación de coleccionistas y críticos del arte. Después tenemos a André Derain. Su estilo fue más enfocado a personajes urbanos y campestres. No se preocupaba por la perspectiva ni la representación realista. Los colores que se usaban eran puros y con frecuencia se aplicaban directamente del tubo al lienzo. Luego tuvo influencias en su arte por el cubismo. Y por último, Maurice de Vlaminck se caracterizaba por sus obras con paisajes dramáticos inspirados por Van Gogh. Sus representaciones artísticas se centran en la naturaleza, el campo y eventualmente producía retratos. Me gusta, aunque ya que lo mencionaste, podríamos hablar sobre el impresionismo también. Me gustaría saber más sobre eso. El impresionismo es un movimiento artístico principalmente pictórico que surgió en Francia a finales del siglo XIX. Este conjunto de artistas se reunieron en contra de las fórmulas artísticas propuestas por la Academia Francesa de Bellas Artes, que fijaba los temas a seguir y patrocinaba las exposiciones oficiales del Salón parisino. El objetivo de los impresionistas era conseguir una representación del mundo espontánea y directa. A pesar de no presentar una nueva teoría estética, los impresionistas estudiaron una nueva manera de pintar y buscaron de forma casi unánime la impresión fugitiva que desear captar y que constituirá el tema del cuadro. Si bien no se le puede llamar un arte de vanguardia, sí se le puede decir que el impresionismo abrió el camino a algunos expertos que denominan la voluntad diferenciadora del estilo, entre los artistas que finalmente hicieron posible la germinación del espíritu vanguardista. Artistas como Monet, Renoir, Brecht, Morisot, entre otros, compartían valores y principios plásticos comunes. Para empezar, proponían un arte ciudadano por excelencia. Su primera exposición grupal data del año 1874 en París. Los impresionistas reconocieron la ciudad moderna como paisaje porque entendieron que los cambios históricos afectaban también la función del arte. El impresionismo aparece como una corriente ampliamente influida por las experimentaciones fotográficas. Las posibilidades visuales que introdujo la fotografía modificaron la forma en que se pintaba y esculpía.
Por un lado, la pintura comenzó un cambio que la alejaba de la responsabilidad de representar de manera realista a las personas y los objetos. La competencia entre pintura y fotografía llevó a esta última al campo de la reflexión sobre sí misma. La fotografía permitía captar con total fidelidad las luces efímeras de los paisajes y al quehacer cotidiano de la gente. Al ofrecer diversas versiones de un mismo estímulo, con apariencias distintas, la fotografía animó a los impresionistas a investigar sobre el fenómeno perceptivo relacionado con el color, antes que hacer estudios descriptivos de la realidad. Para los impresionistas, la experiencia personal y cómo se sentían sobre ella era más importante que la propia realidad. La fotografía estimuló a los impresionistas para elaborar audaces composiciones, como figura en contrapicado o escenas incompletas que ayudaban a crear el efecto de invención del espectador en la escena, dando la sensación de que el cuadro se extendía más allá de los límites del marco, dentro de la vida misma del espectador. Claro, y lo podemos relacionar con Van Gogh. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Sí, porque Vincent Van Gogh fue un pintor considerado uno de los mayores y principales exponentes del postimpresionismo, que se encuentra entre las figuras más famosas e influyentes en la historia del arte occidental. Van Gogh no alcanzó fama durante su vida, pero su trabajo se volvió muy popular posteriormente. Su estilo distintivo de pintura, caracterizado por colores llamativos y pinceladas expresivas, tuvo una gran influencia en el arte del siglo XX. Vincent Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en Países Bajos. Deseaba pintar gente trabajando en un estilo crudo que expresara sus sentimientos. Van Gogh refleja con claro realismo la vida cotidiana de los menos protegidos, teniendo como punto de partida a los pintores realistas franceses como Millet. También tuvo un claro referente en Rembrandt en cuanto al cromatismo. Sus gamas ahora serán oscuras, los ambientes pobremente iluminados y con tensiones de luces y sombras. Sus obras tienen una aura oscura y sombría. Sus primeras composiciones ponen en evidencia el intenso deseo de expresar la miseria y los sufrimientos de la humanidad tal y como él los vivió entre los mineros de Bélgica. Vincent Van Gogh cultivó el género del autorretrato. Él mismo le escribió a su hermano, y cito textualmente, busca una semejanza más profunda que la obtenida por el fotógrafo. Me gusta. ¿Sabes qué? Listo. Quedémonos con esto entonces. Ok, juntemos toda la información y nos reunimos de nuevo el jueves. Dale. Nos vemos el jueves entonces. Nos vemos, chao.